Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 444 de la séptima temporada. Hoy, ortodoxo romanista con Edgar Pacheco. Reacción a diálogo entre sacerdote ortodoxo y youtuber papista. Ahora también nos podés encontrar en YouTube, Telegram y TikTok. Podcast miembro de la Alianza Evangélica. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Soli Deo Gloria. Vamos a reaccionar hoy a un caos que se hizo la semana pasada con el Padre Juan, ¿no? Padre Juan, que había estado con nosotros aquí en el live y se había portado de alta altura, de repente fue y nos garroteó al canal de Santiago Alarcón. Dijo básicamente que el protestantismo es una herejía, que nosotros no podemos, nosotros, palabras más, palabras menos, nosotros no podemos pretender tener alianzas. Oiga, no puedo hacer un radio mamita, no puedo, discúlpeme. No podemos pretender hacer alianzas si no tenemos la misma doctrina, ¿no? Y cositas más, cositas menos que al buen Choripanes, pues le plació tomar esas palabras como que el señor Juan estaba destruyendo a los protestantes. Y ustedes saben, ¿no?, que el Choripanes se la toma muy en serio, tiene que producir el clickbait, entonces dijo, el cura Juan destruyó a los protestantes. Hoy voy a hacer una respuesta breve, quizá cuando llegue a México voy a hacer una respuesta mucho más formal, mucho más fuerte acerca de la ortodoxia, porque hay algunas cosas muy interesantes que decir en cuanto a la ortodoxia. Por cierto, déjenme decirles que la ortodoxia, como dice Kate Madison, también ha aprovechado el book, ¿no? Ha aprovechado el book y está dentro del debate hoy también en lo que se está gestando en Occidente. Yo no entiendo por qué algunas personas, como el canguro semita, ¿no?, y otras personas que andan por ahí en las redes, ningunean lo que está sucediendo hoy en las redes sociales. Pienso yo que subestiman el alcance que tienen las redes sociales y no logran meterse al tren, ¿no?, de lo que está sucediendo justamente a través de las redes sociales. Pero ciertamente les debo decir que lo que está sucediendo en las redes sociales tiene un alcance potencial mucho más grande de lo que llegamos a pensar. Entonces, esto va para largo y me da gusto en primera instancia que un sacerdote de la iglesia ortodoxa se esté sumando y esté aprovechando el book, ¿no?, y se meta ahí en esta discusión. Ahora, quiero decir algunas cosas al respecto, muy importantes. Muchas veces, cuando nosotros apelamos a la ortodoxia, lo hacemos específicamente teniendo en cuenta que hay cosas en cuanto a que los ortodoxos no tienen en común con Roma y que probablemente tendrían más en común con nosotros. ¿En qué sentido? Bueno, los ortodoxos niegan la infalibilidad papal y niegan, por supuesto, la jurisdicción papal. Mucha gente dice que no deberíamos citar a los ortodoxos porque los ortodoxos no están de acuerdo con nosotros, y eso es verdad, hermanos, eso es verdad, ¿sí? Así que hoy voy a decir algunas cosas importantes, pero antes de decirlo, déjenme poner el video del padre John, le vamos a decir así porque estoy en Estados Unidos, el padre John, que si anda por aquí, pues le mandamos un saludo al padre Johnny, bánquese la padre. De paso siempre va a ser diferente a lo que se aviene con el pensamiento de otra denominación. Ahí está el padre Chani, ahí lo ven, miren, ahí está, canchero, lentecito, ojito cerrado, intelectual. Aquí lo bancamos al padre Johnny, ¿se acuerdan que estuvo aquí con nosotros? Bien, hay algunas cosas que el padre Johnny dice con las que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Una de esas cosas es que los protestantes no tenemos claro el asunto de las imágenes. Y una cosa que me preocupa es que el padre Choni ha dicho que el asunto de adorar íconos tiene una connotación cristológica. Me parece un tremendísimo error teológico y se los voy a mostrar, pero creo que es parte de la defensa del Damasceno, así como los católicos tienen ese jueguito semántico de hiperdulía, adulía, protodulía y todas esas payasadas.
Así que me voy a dedicar específicamente a refutar esta parte de la ortodoxia, porque ciertamente, no nos hagamos tontos, nosotros no adoramos muñecos, ni adoramos íconos. Pero hay algunas cosas que quiero resaltar en lo que dijo aquí, porque fue muy largo el video, pero tengo poco tiempo. Quiero resaltar algunas cosas muy importantes, así que vamos a ponerle aquí play. O sea, de paso, siempre va a ser diferente a lo que se aviene con el pensamiento de otra denominación diferente, ¿no? Por ejemplo, yo sé que los luteranos o las iglesias protestantes históricas, digo, anglicanos, luteranos, un poco presbiterianos también, van a tomar gran parte de los concilios, de los 7 concilios ecuménicos, pero van a venir luego más modernos como bautistas o inclusive más modernos, unitarios, etcétera, que van a desechar pues muchas partes de los concilios. No creo. A ver, estos concilios pertenecen a la Iglesia Católica, a una santa católica y apostólica iglesia. No son un patrimonio de grupos personales. Iniciemos por ahí, ¿no? Dice que los concilios pertenecen a la una santa Iglesia Católica, que por supuesto él se refiere a esa forma de referirse, esa nomenclatura la utilizan los ortodoxos para referirse a la Iglesia Católica Ortodoxa, que ellos piensan obviamente de forma exclusivista que ellos son los verdaderos cristianos y que quien se ha apartado de la fe cristiana son los latinos o los occidentales. Por eso es que los ortodoxos no creen en el papado y no creen en las definiciones dogmáticas que se han ido acumulando a través de los siglos. Por ejemplo, la definición dogmática de la Asunción de María, la Inmaculada Concepción, el Purgatorio, que aunque pueden tener similitudes en cuanto a esas doctrinas junto con Roma, no aceptan las definiciones dogmáticas ni tampoco el anatema a ello, ¿no? De hecho, aquí estuvo el padre Juan diciendo que él no aceptaba la Inmaculada Concepción y creo que es justo, ¿no? Eso demostraría que nosotros estamos muy cercanos a la ortodoxia en el sentido de que hemos recuperado ciertamente la forma de hacer teología, en el sentido de que esto no está en la tradición ni tampoco está en las escrituras. Ahora, debo decir dos cosas. Uno de los problemas que creo que tiene la ortodoxia es que la ortodoxia no ha pasado por un proceso de depuración. La ortodoxia, al pasar los años, ha seguido acumulando, incorporando a su etos o a su vida espiritual ciertas prácticas o ciertas cosas que cuando uno las compara, por ejemplo, con el legado apostólico, el legado de la tradición o el legado histórico, uno dice, esto ya está de más, ¿no? Esto ya está muy lejos de la realidad de lo que eran las comunidades primitivas. No obstante, es el mismo error que tienen los católicos romanos. Le van a seguir llamando tradición y van a tratar de justificar esto con el mote de tradición y tratar de vendértelo como que esto se ha creído siempre. Y esto no es así. Creo que una de las ventajas del protestantismo es que nosotros tuvimos que lidiar con el aspecto racionalista extremo de la teología liberal de alta crítica que nos forzó, de alguna forma, a tomarnos en serio el texto y sobre todo la exégesis bíblica, cosa que los ortodoxos no hacen y cosa que los católicos tampoco hacen. Y debo decir esto, los protestantes les llevamos años luz en el sentido de la exégesis bíblica. Es decir, nosotros no le tenemos miedo al texto crítico, a la crítica textual. Ellos son capaces, por supuesto, de tener en poco esto porque ellos tienen a la tradición, ¿no? Y la tradición muchas veces la quieren reforzar con una serie de palabras, con una serie de argumentos para tratar de elucubrarla o ponerla de una forma superlativa, pero muchas veces esas tradiciones son contrarias abiertamente al texto. Otra cosa muy importante es que ese jueguito de que ellos están sujetos a los concilios, eso es falso, eso no se puede probar y les voy a demostrar por qué. Yo no creo que el padre Juan se haya tomado el tiempo de analizar justamente el Concilio Segundo de Nicea, las actas del Concilio Segundo de Nicea. Miren, cuando analizamos el Segundo Concilio de Nicea, ¿no?, que convocó la bruja Irene, que ellos están enamorados de Irene, para mí es una bruja que le sacó los ojos a su hijo. La bruja Irene convocó el asunto del concilio de Nicea, lo convocó en Constantinopla, lo sacaron a patadas de Constantinopla, los echaron allá a Nicea, porque si hubo una iglesia, escuche bien esto, si hubo una iglesia en la historia que fue iconoclasta y que tuvo una reticencia hacia las imágenes, esa no fue la iglesia protestante. ¿Está escuchando? Si hubo una iglesia en el mundo que tuvo un periodo de iconoclastía, es decir, que quebraban las imágenes, que elaboraron documentos dogmáticos a través de los emperadores y aborrecían a las imágenes, esa fue la iglesia ortodoxa desde gran parte de la Edad Media. No fuimos nosotros. Las iglesias evangélicas nunca se han considerado por ser iconoclastas. Hubo movimientos iconoclastas, pero nunca ha habido decretos iconoclastas en ninguna de nuestras confesiones. Ellos, los ortodoxos, sí han sido iconoclastas. Por decreto, los emperadores convocaron concilios con mucha más representación que el Concilio Segundo de Nicea. Es más, se puede decir que incluso la Iglesia Católica pasó por un proceso de relectura de las actas del Segundo Concilio de Nicea a través del Concilio de Frankfurt, que tenía también en poco las imágenes para el culto religioso.
Entonces, no somos nosotros, ojo con eso, no somos nosotros los que tenemos un problema con las imágenes. Quien ha tenido un problema con las imágenes son ustedes, católicos y ortodoxos. Nosotros no. Si tú lees la Confesión de Habsburgo, si tú lees las 3 formas de unidad, si tú lees el Libro de Concordia, si tú lees los 39 artículos de religión, si tú lees los 25 artículos de religión, si tú lees la Confesión de Londres, no hay ni un solo documento que tenga un aborrecimiento o reticencia hacia las imágenes. Creo que en el mundo evangélico se ha visto las imágenes de una forma pedagógica y artística. Y ojo con lo que estoy diciendo, porque aquí el padre va a decir algo muy interesante. Pero vuelvo al punto. Si ellos están unidos, ¿no? Y ahí se están muy cancheritos, tanto el padre como Santiago, si ellos están unidos en el asunto del concilio de Nicea, el segundo concilio de Nicea, el séptimo ecuménico, en cuanto a las imágenes, ¿por qué los católicos romanos tienen estatuas y los ortodoxos no tienen estatuas? ¿Ah? Que nos expliquen por qué están divididos en eso. Y ahí se van a dar cuenta que los ortodoxos no congenian con la interpretación que los católicos romanos le han dado al segundo concilio de Nicea. ¿Por qué? Porque los ortodoxos consideran que las imágenes en 3 dimensiones fomentan o pueden fomentar la idolatría. Ah, carambas, entonces sí hay un problema aquí en cuanto a la idolatría. ¿Sí? Y es por eso que en las iglesias ortodoxas tú no encuentras estatuas de María, tú no encuentras estatuas de San Judas, tú no encuentras estatuas de Jesús, tú encuentras íconos. Lo que tienen los ortodoxos son íconos, que son figuras en 2 dimensiones. Tú te vienes acá al lado latino y encuentras estatuas, a ver, hasta de Goku, hasta de Baal, hasta de Moloch, de todo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia en la forma que interpretan el segundo concilio de Nicea. Entonces no me vengan con cuentos de que ellos están al pie de la letra en los concilios ecuménicos, porque es falso. Otra cosa, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ahí el padre Juan le pregunta a Santiago, que es un neófito, si él acepta, por ejemplo, el canon 28 del concilio de Calcedonia? Obviamente no lo van a aceptar, porque el canon 28 del concilio de Calcedonia elevó la sede de Constantinopla al mismo lugar que la sede de Roma. De hecho, se le llamaba la Nueva Roma a Constantinopla. Eso no les va a gustar, porque no siguen los concilios. Vamos a preguntarle a los católicos si ellos siguen el canon sexto de Nicea, que delimitó las diócesis, y que por supuesto esto le ponía límite a la jurisdicción del Papa de Roma, y estaba ubicado en las 10 diócesis subordicarias, que nos dice Rufino, que no iban más allá de Occidente. Ellos no lo van a aceptar, por supuesto, porque León, cuando llegó al tercer concilio, llevó un documento espurio del canon sexto de Nicea. Pregúntele a los ortodoxos si ellos están de acuerdo con el filioque. Pregúnteselo. Pues no hay ningún documento, ningún concilio que haya establecido el filioque. Y resulta que el canon 8 de Éfeso dice que nadie puede modificar el símbolo de los apóstoles. Y el símbolo de los apóstoles original no tenía el filioque. Entonces no me vengan, por favor, con esos cuentitos de que ellos están unidos en los concilios, porque son los concilios los que los dividen. Ahora, el problema es de ellos, no de nosotros, porque nosotros, las pretensiones protestantes, nunca han sido que nosotros le íbamos a ser fieles de forma total a los concilios. Entonces, cuando él nos dice, los concilios no pertenecen a una denominación, ese es problema de ustedes. Nosotros nunca, dentro de nuestras confesiones, hemos dicho que le vamos a rendir pleitesía total a todas y cada una de las actas y definiciones de los concilios. Eso no es parte de las presunciones protestantes. Eso no forma parte de nuestro quehacer teológico. Ese es problema de ustedes. Así que el problema aquí empieza a elucubrarse. A ver, vamos a ver. ¿Quién tiene la razón de estos dos personajes? ¿La tiene acá el Choripanes, que sigue el segundo concilio de Nicea y tiene estatuas? ¿O la tiene por acá el padre Juan, que sigue el segundo concilio de Nicea, pero tiene íconos? ¿Quién tiene la razón de estos dos? Si se supone que estos dos estaban hermanados hasta bien entrado el siglo XI, ahí está el problema. ¿Quién de estos dos personajes tiene la razón? La tiene la razón ellos, los Choripanes, que confiesan el filioque y que lo establecieron so pretexto de que el Papa tenía la jurisdicción y que se había aceptado en Occidente, o la tienen los ortodoxos que dicen que esto no se puede modificar según el canon 8 de Éfeso y que por lo tanto esto no debería estar formando parte de la teología. ¿Quién tiene la razón ahí? ¿Quién tiene la razón entre estos dos personajes? ¿La tiene acaso el padre Juan, que representa el bautismo, la comunión y la confirmación como un solo evento, o la tienen los católicos romanos, que tienen separado el sacramento de la confirmación, el sacramento de la comunión y el sacramento del bautismo? ¿Quién tiene la razón? Entonces, cuando vengan con el cuentito de que los concilios les pertenecen, primero pónganse de acuerdo, ¿sí? Pónganse de acuerdo, porque ese cuentito de que nosotros, ortodoxos y católicos, estamos unidos, y como estamos unidos podemos ningunear a los protestantes, no les va a funcionar. Yo puedo ser muy diferente con los ortodoxos, de verdad, créanme, porque si alguna religión yo llegué a considerar, es la ortodoxia, pero la ortodoxia, mientras yo más pasé el tiempo en el estudio del protestantismo, agradezco muchísimo a Dios,
porque la ortodoxia está tanto o más llena de fetiches que el catolicismo romano, porque a diferencia, fíjense bien lo que les voy a decir, a diferencia del catolicismo romano, la ortodoxia no ha pasado por un proceso de depuración, no pasó por el proceso de la Ilustración, no pasó por el proceso del humanismo, no pasó por el proceso de las crisis intelectuales de la década de los 90 aquí en Occidente. La ortodoxia sigue incorporando a su etos cuestiones que no han sido depuradas. El catolicismo romano sí tuvo que enfrentarse a un proceso de purificación, y ahí está el Concilio Vaticano II, que es una contradicción, sacrificó totalmente la doctrina de la Iglesia Católica para subsistir. ¿No me creen? Bueno, vamos a verlo, ¿les parece? Antes de seguir con el video, estoy hablando rápido, lo más rápido que pueda para que me alcance el tiempo, pero vamos a ver si lo que es verdad. Miren, vean nada más ustedes cómo cuando una iglesia tiene que enfrentarse a la realidad, no subsiste. La Iglesia Católica tuvo que sacrificar totalmente las definiciones dogmáticas, las bulas papales, las encíclicas papales, las definiciones conciliares para poder subsistir, y en el Concilio Vaticano II le fue totalmente contraria a la fe que había venido profesando por 1500 años. Así que vamos a ver aquí algunos ejemplos de esto. Miren, pongan mucha atención. Aquí se lo preparé muy bonito, así como me gusta a mí tratarlos, hermanos, ¿sí? Así como a mí me gusta tratarlos, así se los preparé. Así que ponga atención aquí a la siguiente evidencia. Y después seguimos con el video del Padre Juan. Mire, fíjese nada más usted las discordancias de cómo los propios católicos han sacrificado la fe que tenían para poder adaptarse a los cambios. El problema con la ortodoxia no es que la ortodoxia es pura, no. A ver, la ortodoxia se vende como una iglesia pura, por supuesto, porque no ha pasado por un proceso intelectual, ha pasado por procesos de persecuciones. Tuvieron el comunismo, tuvieron a los otomanos, tuvieron a los musulmanes, procesos de persecución, pero que no afectaron centralmente a la doctrina o no los llevaron a tener un cambio intelectual. No han repensado realmente las cosas que han incorporado a su fe. Por eso tienes ortodoxos que ofrecen arroz a algunos santos, que es muy parecido a lo que hacían en Roma con el refrigerium, que es básicamente una ofrenda pagana. Pero bueno, ese no es el punto. Fíjate, el Papa Gregorio Magno dice que solo en el catolicismo se puede adorar verdaderamente a Dios. Esta es una declaración de encíclicas papales del Papa Gregorio Magno. Él dice que la Santa Iglesia Universal enseña que no es posible adorar a Dios verdaderamente excepto en la Iglesia Católica. Pero resulta que yo me traslado al Concilio Vaticano II y resulta que en el Concilio Vaticano II a mí me cambian totalmente la doctrina. Hay una contradicción irreverente totalmente que juega con la mente de los católicos, que dice que el designio de la salvación abarca también a los musulmanes, porque los musulmanes adoran al mismo Dios que nosotros. ¿Qué pasa? Que hay una contradicción aquí evidente, pero lo vamos a seguir, ¿no? Vamos, por ejemplo, acá al catecismo, ¿no? El catecismo en el numeral 121 dice: el Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente. Fíjese aquí, porque la alianza antigua no ha sido revocada. Pero si yo voy al Vaticano II, el Vaticano II me va a decir que en efecto la alianza antigua fue revocada. Si yo me voy a la bula Cantate Domine de 1442, que se promulgó ex cátedra por el Papa Eugenio IV, fíjese lo que me dice acá el Papa Eugenio IV: la sacrosanta Iglesia Romana, fundada por palabra del Señor y Salvador nuestro, firmemente cree, profesa y predica a un solo verdadero Dios omnipotente, inmutable, eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego viene la condenación: a cuantos por consiguiente sienten de modo diverso y contrario, la sacrosanta Iglesia Romana los condena, los reprueba, los anatemiza y proclama que son ajenos al cuerpo de Cristo. Pero el Vaticano II, en la declaración Nostra Aetate, nos dice que si bien la iglesia es el nuevo pueblo de Dios, no se ha de señalar a los judíos como reprobados de Dios ni malditos, como si esto dedujera las Sagradas Escrituras. Hay una contradicción terrible en cuanto a los pensamientos ex cátedras de los papas anteriores y lo que explícitamente cree el Vaticano II hoy. Por eso tienes una división en el catolicismo romano, ¿sí? Pero vamos a continuar. Fíjese, en Nostra Aetate del Decreto Vaticano II sobre las religiones, se declara exactamente lo opuesto al Vaticano II, pero no solo eso, utilizan las mismas palabras, los mismos verbos. El Vaticano II utiliza reprobati, que es el participio pasado de reprobar, exactamente en el mismo forma que utiliza el Concilio de Florencia, el verbo reprobati. Pero sé que lo de verdaderamente desconcertante es que están hablando de la misma cosa, pero están utilizando el mismo verbo en sentidos totalmente opuestos, ¿sí?
La Iglesia Católica enseña que todos los individuos, judíos, etcétera, etcétera, que tengan una opinión contraria a la fe en Cristo, la Trinidad, la Iglesia reprobati. ¿Ven? La Iglesia los reprobati. Ese es el verbo que utiliza el Concilio de Florencia. A judíos, a musulmanes, cismáticos, herejes, la Iglesia los reprobati. Pero luego viene el Concilio Vaticano II, la década de los 60, y utiliza el mismo verbo y nos dice el Vaticano II que judíos musulmanes no pueden ser reprobati. Caramba, ¿a quién le creo? ¿Qué estoy tratando de decir con esto, hermanos? Lo que estoy tratando de decir con esto es que la ortodoxia no ha pasado por un proceso de reestructuración intelectual y por lo tanto no ha tenido que verse en este aspecto de qué hacemos con el mundo moderno. Entonces, muchas veces cuando hablamos de la ortodoxia, creemos que la ortodoxia es pura porque no ha tenido cambios. Bueno, creo yo, y por eso soy protestante, que uno de los problemas justamente de las iglesias es que no pasan por un proceso de revisión de sus creencias. Y al no pasar por un proceso de revisión de sus creencias, incorporan a su etos e incorporan a muchas de sus creencias. De paso, siempre va a ser diferente a lo que se viene con el pensamiento de otra denominación. Fuera de la iglesia. Y ahorita les voy a probar esto. Ahora, mi interés, por supuesto, no es denostar a la ortodoxia, porque creo que concuerdo en ciertas cosas con la ortodoxia, pero sí es mi interés señalar que lo que el padre dijo es verdad. Y pongo el video, ponga mucha atención. Diferente, ¿no? Por ejemplo, yo sé que los luteranos o las iglesias protestantes históricas, digo, anglicanos, luteranos, un poco presbiterianos también, van a tomar gran parte de los concilios ecuménicos, pero van a venir luego más modernos como bautistas o inclusive más modernos unitarios, etcétera, que van a desechar pues muy parte de los concilios. No creo. A ver, estos concilios pertenecen a la Iglesia Católica, a la una santa católica y apostólica Iglesia. No son un patrimonio de grupos personales. No son un patrimonio de una persona que diga, bueno, yo quiero aceptar esto y lo otro no, y esto sí voy a tomarlo y lo otro no voy a tomarlo. Bueno, tú puedes hacerlo. Pero... Por ejemplo, aquí, miren, Copto Ortodoxo dice que la Iglesia Ortodoxa no se contaminó con el modernismo, pero es que esa es una petición de principio, porque estás dando por hecho que el modernismo es malo per se y que los cambios que trajo la modernidad son malos per se, ¿no? Y ese es el problema que también tienen los católicos. Por ejemplo, los católicos elaboraron, por ejemplo, su libro de doctrina social en el que reprueban, por ejemplo, el capitalismo, reprueban el liberalismo, reprueban el comunismo y se decantan por una suerte de economía distributiva, ¿no? El asunto es que la mayoría de los católicos viven en sociedades capitalistas, entonces no hay una coherencia. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los ortodoxos, ¿no? Si un ortodoxo que critica el modernismo, pero vive en las antípodas del modernismo, uno dice, caramba, entonces lo que hay aquí es una crítica que no se corresponde, porque parece ser que disfrutas del modernismo. Es más, me parece también extraño que hagamos una crítica al modernismo cuando el modernismo ha traído cambios intelectuales, cambios políticos, y la mayoría de nosotros, incluida donde están las principales iglesias ortodoxas, viven en democracias, y las democracias son producto justamente de la modernidad, de la Revolución Francesa hacia adelante, que alcanza su clímax en la modernidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese cuentito del modernismo te lo quieren vender como un cliché para decirte, todo lo que está mal es modernismo. Protestante es mal, protestante es modernismo. No, señores. El modernismo también hizo que emergieran las ciencias sociales que nos ayudaron a entender el texto de una forma mucho mejor. Por ejemplo, los padres latinos no hablaban hebreo, ¿sí? Y una de las cosas que dividieron por mucho tiempo tanto a latinos como a griegos era justamente la barrera del idioma, no se entendían. Por eso es que no tenemos muchas actas de algunos concilios. ¿Por qué? Porque el idioma fue una barrera que los dividió. Por eso tenemos el caso de la Iglesia Católica que tiene como sacramento el matrimonio por una mala interpretación del texto justamente de Efesios, que en vez de haberlo traducido como misterio, lo tradujeron como sacramentum porque lo tradujeron de la Vulgata latina. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. El problema es que cuando critican al protestantismo, hacen una crítica que es una caricatura. Pero si nosotros nos vamos a tratar exegéticamente al texto, ni los ortodoxos ni los católicos resisten la exégesis del texto. Por eso tienes a los católicos haciendo malabares, ¿no?, para probar la asunción de María. Y por eso tienes a los ortodoxos valiéndose de los apócrifos como la tradición, la dormición de la tradición, que son libros escritos por herejes para poder validar algunas de sus creencias. Si no, ¿cómo carambas validas el purgatorio? O dígame, ¿por qué los ortodoxos no creen en la Inmaculada Concepción? ¿Ves? Porque no hay evidencia ni en la tradición ni en la escritura. Si hacemos una exégesis concreta del texto, se quedan bailando. ¿Por qué? Porque los católicos tienen 40 años apenas haciendo exégesis del texto. Nosotros tenemos todo el siglo XVIII y siglo XIX enfrentándonos a todas las diatribas de la teología liberal. Entonces, las iglesias católicas dicen, es que no nos hemos contaminado. No, es que no es el asunto que se han contaminado, no. El asunto es que se han quedado desfasados de la realidad. Viven en un mundo ajeno, un mundo alterno que no existe ya. Esa es la realidad. Y la realidad es que como ese mundo no existe, lo quieren vender como lo más anterior es lo mejor. Pero eso es falso, ¿no? Eso es falso totalmente. Eso no se sigue. Y yo puedo retar a un ortodoxo a que debatamos algún tema sobre la exégesis del texto bíblico siguiendo la sintaxis, la morfología del texto.
sobre alguna creencia que ellos tengan. Por ejemplo, si ellos creen en el purgatorio y yo no lo creo, lo podemos debatir. Podemos debatir la asunción de María. Y entonces se van a dar cuenta que el protestante les lleva años en la carrera del exégesis, años. Otra cosa que me parece muy interesante, que dijo aquí el padre Juan, es que no se puede tener una alianza, ¿sí?, si no hay una uniformidad doctrinal. Bueno, que me explique entonces el padre Juan cómo le hacían los cristianos de la época primitiva cuando unos se acercaban a través de una metodología alegórica al texto y otros se acercaban a través de una metodología histórica, y los dos sacaban conclusiones distintas. Por eso Agustín tuvo que poner en la Iglesia Latina esta base de las 5 formas de interpretar el texto, porque no había acuerdos. ¿Cómo le hacían? ¿Todos ellos estaban condenados? No, señores. Es que ese cuentito lo han agarrado contra el protestante y, como dice Kate Madison, han aprovechado el bug y se han subido al barco tratando de denostar al protestante como si ellos profesaran una unidad perfecta, y eso es falso totalmente. Pero vamos a seguir. Pero esto no es sabio, esto no es correcto, porque los concilios de la Iglesia pertenecen a la Iglesia católica apostólica de Jesucristo, pertenecen a la unidad de la Iglesia indivisa. Entonces, no está bien que tomes lo que te parece. No, si vas a tomar algo, pues tienes que tomarlo todo también. Bueno, perfecto. Va a tomar la Iglesia Católica indivisa, va a tomar los concilios, por ejemplo, del Canon 28 de Calcedonia, el Canon 6 de Nicea, el Canon 8 de Éfeso. ¿Quién tiene la razón entre estos dos individuos? Los dos. Acá tenemos al gordo Choripanes, que viene de una secta y nos dice que ahora está sujeto a los concilios. Pero ¿quién de los dos, de estos dos personajes que están aquí, tiene la razón en cuanto a la interpretación de los concilios? ¿Quién de los dos? Van a darse cuenta que en ese momento se dividen así, y por eso tienen 1000 años divididos. Entonces, es un tanto irónico que ellos nos hablen de unidad, ¿no?, y nos quieran reprochar la unidad a nosotros protestantes cuando ellos están más divididos, ¿sí?, que piojo montado en un pelo. No pueden unirse. Y es más extraño, ¿no?, porque ellos critican sola escritura y dicen que sola escritura es la base de las divisiones. De hecho, el padre fue luterano, ¿sí? Ellos critican sola escritura diciendo que es la base de las divisiones. Bueno, uno se pregunta, pero si ustedes no tienen sola escritura, ¿por qué no están unidos? Ah, ¿ya se dieron cuenta? Si ustedes no tienen sola escritura, si ustedes comparten la misma tradición, si ustedes tienen los mismos sacramentos, ¿por qué tienen 1000 años separados, señores? 1000 años. Entonces, si ustedes se fijan, lo que tenemos aquí es un jueguito de clichés que le han agarrado contra el protestantismo, pero obviamente yo como protestante digo, no, esto no puede ser así. O sea, yo no puedo salir con esa cara de denostar al protestantismo y esperar que ningún protestante me responda. Es cierto que lo que el padre dice, lo dice desde su visión, ¿no?, desde su forma de interpretar la realidad, desde su cátedra teológica. No lo está diciendo personalmente contra un protestante, y eso lo bancamos porque aquí lo hemos tratado bien también al padre, pero si hay que responder como protestantes, respondemos como protestantes. Si ellos tienen la misma tradición, si ellos vienen de la misma supuesta iglesia, si ellos tienen los mismos concilios, si ellos tienen los mismos sacramentos, ¿por qué carambas tienen 1000 años separados? Si el problema de la separación es sola escritura, ellos no tienen sola escritura, ¿por qué no se unen? Ahí está el problema, porque el problema no es ese, porque nunca hubo uniformidad en la iglesia. Siempre la unidad se dio a través del amor. Por eso ahora la unidad se da a través del diálogo. Siempre fue así y te la tienes que bancar. Entonces no me venga que ahora los protestantes tienen que tener uniformidad para que nos acepten. Es una ridiculez. Nunca ha sido la presuposición del protestantismo. Pero vamos a seguir. No es que tomes solamente lo que te conviene y lo otro que te choca un poco con lo que ya tú preconcebido tienes en cuanto a creencias o a doctrina, ¿verdad? Entonces lo vayas a dejar. A ver, específicamente. Hay otra cosa muy importante aquí. Si yo le pregunto a un católico romano, ¿quién está errado entre ellos y los ortodoxos? ¿Cuál va a ser la respuesta del católico romano? La respuesta del católico romano va a ser que los ortodoxos están errados, ¿no?, por el asunto de Focio, la Pascua, el filioque, el asunto de la jurisdicción. Pero si yo le pregunto a un ortodoxo, ¿quién está errado? El ortodoxo está obligado a decirme que son los católicos romanos. Porque si no me contestara eso, entonces yo le preguntaría, ¿y qué te impide que te unas a ellos? Entonces, cuando yo veo a un ortodoxo que me dice, anhelamos la unidad, anhelamos esto, anhelamos aquello, ¿no? Es correcto, la unidad se debe anhelar, ¿no? Eso lo dice un uncín en Juan Pablo II. Yo anhelo la unidad, pero soy realista. Y esa es la gran diferencia, creo yo, entre el protestantismo y las faramayas del catolicismo y cierta parte de la ortodoxia. Y se lo digo en la cara también a Farag, ¿no? Yo a Farag se lo he dicho. Me parece que la devoción exagerada que han desarrollado en torno a los íconos y a las imágenes me parece que es nauseabunda. Y la razón de esto es justamente que ni en la historia, ni en la tradición, ni
ni en la forma exegética de tratar el texto uno puede defender estas cosas, ¿no? Siglo XXI, yo no puedo quedar anclado en una religión anquilosada que se niega a cambiar, aun cuando todas las evidencias que Dios le pone en mano, ¿no? Porque Dios no ha venido y por lo tanto nosotros debemos de usar la razón como parte de nuestro quehacer teológico, me niego a usarla, ¿no? Porque va a contradecir y tengo miedo de caer en el agnosticismo. No, señor, tenemos que tratar con los temas, ¿no? Hablando del séptimo concilio ecuménico que habla sobre los iconos, sobre las imágenes, ¿no? Yo sé todo el... Fíjese, aquí viene el tema importante. Gavin Orland tocó el tema con un ortodoxo. Creo yo que justamente los ortodoxos pueden ver a los protestantes como hijos bastardos de Roma, ¿no? Porque la reforma protestante se llevó a cabo por sacerdotes católicos romanos. Pero creo que no dimensionan el alcance de la reforma protestante. Y al no dimensionar el alcance de la reforma protestante, hacen una caricaturización de lo que la reforma protestante pretendía. Entonces, por supuesto, un luterano se va a sentir con la obligación de defender los postulados de Lutero, y cuando uno abraza cierta etiqueta, uno se vende a la etiqueta, ¿no? Yo creo que él tiene razón en decir que la transición de vuelta al catolicismo le debería ser mucho más fácil al protestante que tener congeniar con la ortodoxia. Aún así, yo le preguntaría al padre, por ejemplo, estos conjuros, ¿no? Estos conjuros que está aventando Kitty, de viva la ortodoxia y todo eso, están de más, ¿no? Están de más. Creo que son innecesarios, ¿no? Son innecesarios. Miren, fíjense mucho en lo que va a decir aquí el sacerdote Juan, porque él está diciendo algo verdadero. Nosotros no adoramos íconos, ni adoramos imágenes. Y tanto el Concilio de Constantinopla como el Segundo Concilio de Nicea ordena, ojito aquí, porque si usted creció en Occidente y ha bebido del racionalismo occidente, ¿sí? Y está atravesado por la intersubjetividad del sujeto que interpreta el texto, no me vaya a venir como Rigo Ardidón, ¿sí? No me vaya a venir como Rigo Ardidón, que tratando de sacarse el sesgo cognitivo del hecho de las imágenes, que es realmente escandaloso, me vaya a decir que ellos no adoran imágenes, porque si son fieles a los concilios, tanto el Concilio de Constantinopla como el Segundo Concilio de Nicea ordena que se adoren objetos e imágenes con culto de latría. Aquí no me van a venir con el cuento de que van a adorar lo que representa, porque dice textualmente tanto el Décinger, el numeral 656, como el Concilio de Nicea en sus actas, que es necesario que el creyente adore la cruz, adore la imagen pintada de Cristo con culto de latría, adore la imagen de la Santísima Virgen, la Parteno, ¿no? Que adoren con culto de latría. Yo les pregunto, hermanos, aquí en el chat, y trato de ser el mejor protestante. Si ustedes encontraran evidencia en la Escritura de que nosotros podemos adorar con culto de latría que pertenece solo a Dios a objetos, ¿lo harían? Por supuesto, porque nosotros nos guiamos por la Escritura como la autoridad máxima que dirige nuestra fe y canaliza nuestros sentimientos religiosos. ¿Lo encuentran? No lo encuentran. De hecho, los padres prenicenos, antes del Concilio de Nicea 325, se oponen totalmente. Incluso algunos de ellos van a llegar a ser reticentes a las imágenes de un tono iconoclasta. Pero aquí el padre dice algo muy interesante, porque si usted piensa que la defensa que tienen los católicos o la defensa que tienen los ortodoxos es la misma, no es la misma. Por ejemplo, los católicos romanos, para defender todas esas payasadas de andar arrastrándose como gusanos con sus cuadros y con sus estatuas, hacen una suerte de lucubración semántica. No, a esta virgen le doy culto de hiperdulía, a ese palo allá le doy culto de veneración, a esta imagen le doy culto de latría, al ventilador con la galleta le doy culto de latría, lo sacamos en procesión, pero los ortodoxos no. Los ortodoxos se decantaron más por la defensa del Damasceno. El Damasceno tenía una defensa diferente, y aquí el padre la va a citar, y aquí al padre yo se la voy a refutar, escuche. ¿Verdad? Entonces lo vayas a dejar. A ver, específicamente hablando del séptimo concilio ecuménico que habla sobre los iconos, sobre las imágenes, ¿no? Yo sé todo el problema que tiene la mayoría del mundo evangélico con el tema de las imágenes, ¿no? O de los iconos. ¿No puedes sencillamente atender una parte del séptimo concilio y desechar lo otro? Sí puedo. De hecho, lo hago, ¿no? Sí puedo y lo hago. ¿Por qué? Porque ustedes mismos lo hicieron.
¿No convocaron los ortodoxos el concilio de Hiera? ¿No convocaron los ortodoxos el concilio de Elvira? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué convocaron esos concilios? Ahora, ¿tenemos evidencia de que hubo representantes de la zona de Jerusalén y de la zona de Alejandría en el séptimo concilio de Nicea? No tenemos evidencia. Pero lo importante es ¿por qué convocaron esos concilios? Porque estaban atravesando una época de iconoclastia bien establecida dentro de la iglesia ortodoxa. Ahora yo les pregunto, toda esa iglesia ortodoxa que aceptó esos concilios locales, esos sínodos locales que se llevaron a cabo en contra del uso de las imágenes como parte del culto religioso, todos estuvieron equivocados. Entonces yo les pregunto, ¿no asistió el Espíritu Santo a la iglesia ortodoxa en esos tiempos que fueron siglos? ¿No tendría entonces razón el catolicismo de que ustedes no fueron guiados por el Espíritu Santo y los guiados por el Espíritu Santo fueron ellos? ¿Se dan cuenta cómo se van pacateando? Porque fueron ustedes los que convocaron esos concilios, padre. No los convocaron los protestantes, no los convocaron los católicos. Ustedes los convocaron por guía del emperador. Ahora, no es cierto que uno de los reclamos que se le hace a la Iglesia Católica Romana es que el Papa no tiene la autoridad para convocar concilios. ¿Sí? Por supuesto, hay una suerte de justificaciones para decirnos, no, pero es que este era un conciliábulo y es que este no era un verdadero concilio. Pero no es cierto que la Iglesia Ortodoxa vivió una etapa de iconoclastía. Vivió una etapa donde por guianza del Espíritu Santo, a través de la guianza de los emperadores, consideraban que las imágenes no deberían utilizarse como parte del culto religioso. ¿No es cierto eso? Y de repente cambian, como cambia la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II, y nos dicen, acá condenábamos musulmanes, pero ahora aceptamos a los musulmanes. Acá condenábamos judíos, ahora aceptamos a los judíos. Pero es que el problema lo tienen ustedes, pónganse de acuerdo, ¿no? Ahora, el cuentito de que esos concilios no son ecuménicos, como dice por acá mi querido hermano católico ortodoxo, ese no es problema mío, ese es problema de ustedes. Entiendan eso. Ustedes quieren que nosotros tratemos sus presupuestos como si a nosotros nos importara. El problema que estamos nosotros viendo es desde acá, no entiendan esto, desde la perspectiva de acá. A ver, ustedes tuvieron siglos viviendo en contextos en los que dijeron sus obispos, porque esos concilios estaban representados por obispos. A ver, uno de esos concilios, no recuerdo si el de Elvira o el de Hiera, tuvo más representación de obispos que el segundo concilio de Nicea. Uno de esos concilios tuvo más representación de obispos que el segundo concilio de Nicea. Es más, estaba tan interiorizada la idea de que las imágenes no podían servir para el culto religioso, no podían ser adoradas, que el concilio de Nicea se quería llevar primeramente en Constantinopla. ¿Por qué no se llevó en Constantinopla? Porque la gente, la guardia del emperador los echó a patadas. ¿Por qué? Porque la gente no quería adorar imágenes, pero la bruja Irene los forzó a adorar imágenes. Pero cuando uno lee, por ejemplo, las actas del concilio de Hiera y uno lee las actas del concilio de Elvira, uno se da cuenta que la exégesis que hicieron los emperadores y los obispos de ese tiempo era una exégesis bíblica. De repente cambian la exégesis y dicen, no, estamos equivocados, acéptenlo. Entonces estuvieron equivocados todos estos siglos hasta que se convocó el segundo concilio de Nicea, porque por siglos la Iglesia Ortodoxa rechazó el uso de las imágenes, y creo que yo acepto esa forma en que ellos establecieron eso. Yo lo acepto. Pero por supuesto el jueguito, ¿no? El jueguito de que es que el Papa, que no lo convocó, que el legado, que ese es cuento de ustedes. A mí no me interesa. Yo lo que solamente trato de resaltar es que por lo menos ustedes tienen que aceptar que sus obispos en algún momento, dirigidos por el Espíritu Santo, establecieron que las imágenes no eran correctas en el uso de la liturgia, en el uso para ser adoradas. Pero vamos a continuar porque aquí dice algo muy interesante que voy a refutar del Padre. No es lógico, no es sensato. El mismo Espíritu que influyó sobre la Iglesia para hacer los cánones de, vamos a decir, el primer y el segundo concilio ecuménico, que son aceptados casi completamente porque están luchando contra. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Aquí nos dicen que nosotros no consideremos, por ejemplo, todo el contexto de los concilios, de los sínodos locales, porque esos no tenían la representación. Entonces, todos esos sínodos locales, por ejemplo, que trataron el asunto del canon, todos esos sínodos locales que trataron el asunto de la jurisdicción, los descartamos, porque al final lo que cuenta son los sínodos ecuménicos. Es lo que nos están tratando de decir. Pero yo no creo que ellos estén de acuerdo con eso, porque hay sínodos locales muy importantes que dirigieron el etos de la vida religiosa a la Iglesia Ortodoxa y también dirigieron el etos de la vida religiosa a la Iglesia Católica. Entonces lo que nos van a decir, como de costumbre, es este sí, este no, este sí, este no. Ahora resulta que somos nosotros los que estamos escogiendo, ¿no?, una parte del concilio. Este concilito no me gusta, este sí, pero ellos tienen haciendo eso por siglos. Tienen haciendo eso por siglos. Les guste o no, tienen haciendo eso por siglos. Entonces, cuando vayan a criticar al protestante, bánquensela y entiendan que ustedes tienen haciendo eso por siglos. Pero aquí viene la parte interesante. Y contradictorio, están estableciendo los dogmas de la cristología. Es el mismo espíritu que habló en el séptimo concilio, ¿no? Es el mismo, es la misma iglesia indivisa, es la misma cosa. Inclusive también, que esto es algo que yo creo que
Bien, el Espíritu Santo habló en el séptimo concilio. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo con el séptimo concilio? ¿Por qué Santi tiene estatuas no pintadas de azul, cemento y yeso y usted tiene íconos? ¿Por qué Santi, por ejemplo, saca la hostia en procesión, la adora? ¿Sí? Se adora, está establecido que se debe adorar, ¿no? Porque el segundo concilio inicial lo permite y ustedes no lo hacen, ustedes no adoran el pan. ¿Por qué Santi saca sus estatuas en procesión y ustedes no tienen estatuas para sacar en procesión? Caramba, pues ¿cuántos concilios hubo entonces de segundo de Nicea? ¿Cuántos concilios hubo en Nicea? Entonces el Espíritu los dividió a ustedes mismos. A ver, dice que el Espíritu Santo que habló, por ejemplo, que definió la cristología, que yo estoy de acuerdo, por eso acepto las definiciones cristológicas como buen occidental, dicen que ese espíritu también habló en el segundo concilio de Nicea y ese espíritu los mantuvo unidos. De hecho, que ustedes comparten como católicos latinos y católicos griegos, comparten los 7 concilios y que el concilio de segundo de Nicea lo comparten también, pero resulta que algo interesante porque las definiciones del concilio parece que no las están siguiendo. El Choripanes tiene estatuas, usted no tiene estatuas, padre. ¿Qué pasó aquí? Que como de costumbre intentan enrollar con terminología cristiana cuestiones netamente individuales y naturales que sacan de sus propias conclusiones, ¿no? Que ignoran muchos evangélicos el tema, particularmente hablando de las imágenes, no tiene que ver con arte sagrado. Aquí, esta parte, ¿sí? El tema de las imágenes, fíjese, ponga mucha atención aquí. Yo sé que hay católicos aquí en el chat revolcándose, ¿sí? Porque les estamos dando cátedra, pero a los protestantes les va a servir a entender esto. Dice el padre, esta es la parte a la que quería llegar, dice el padre que el tema de las imágenes no es una cuestión de índole religioso. Lo vuelvo y lo pongo. Ponga mucha atención a eso, ¿eh? La misma cosa. Inclusive también, que esto es algo que yo creo que ignoran muchos evangélicos el tema, particularmente hablando de las imágenes, no tiene que ver con arte sagrado. El tema de las imágenes no tiene que ver con arte sagrado. Uno va a decir, a ver, si no tiene que ver con arte sagrado, si no tiene que ver con elementos pedagógicos y estéticos, si no tiene que ver con lo luminoso aplicado al campo de la estética, ¿con qué tiene que ver las imágenes? Ojito con lo que va a decir, ¿eh? Ojito, porque este problema, es lo que les digo, este problema ya lo vivieron también los catrochos romanos. Fíjese, ¿eh? No, tiene que ver con cristología. Uy. Ojito aquí. El asunto de las imágenes tiene que ver con cristología. Miren, hasta bien entrado el Concilio Vaticano II se consideraba que los dogmas marianos eran cristológicos, por eso eran dogmas que estaban vinculados a la salvación. Después del Concilio Vaticano II, tuvo Basílides el Décimer y ya cambiaron de opinión, ahora son eclesiológicos, tienen que ver con la iglesia. Por eso te dicen que María, por ejemplo, es la primicia de las que son llevadas al cielo, etc. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto, por ejemplo, a un católico besacuadros, ¿no? ¿Qué tiene que ver la Asunción o qué tiene que ver el himen de María, la virginidad de María, con mi salvación, con la cristología, con la naturaleza de Cristo? No hay respuesta, pero si lo vinculas a la eclesiología es mucho más fácil desarrollarlo. Esto que está diciendo aquí el padre, ¿sí? Dice que los íconos y las imágenes no tienen nada que ver con arte religioso, que es como nosotros la vemos. Nosotros creemos que las imágenes, como dice el Instituto de la Religión Cristiana de Calvino o la Confesión de Westminster, las imágenes pueden tener un uso pedagógico, pueden tener un uso estético, ¿sí? Pero no cristológico. Es decir, me importa 3 pepinos si hay una imagen o no hay una imagen, porque eso no tiene nada que ver con mi salvación. ¿Dónde está establecido lo que tiene que ver con mi salvación? En la regula fidei. La regula fidei fue ese acuerdo que se tuvo en los primeros siglos de la iglesia, en el que llegaron a acuerdo las 2 escuelas alegóricas y las 2 zonas pujantes, ¿no? Tanto de Siria como Antioquía como de Alejandría, en cuanto a qué es lo necesario creer para salvación. Por eso Atanasio, en el credo atanasiano, dice, el que no crea esto no puede ser salvo. ¿Y cuál es el credo atanasiano? Pues una continuidad del credo constantinopolitano, que es una continuidad del credo de los apóstoles, que es una continuidad de la Didache. Entonces, este cuentito de que las imágenes tienen una vinculación cristológica, ¿de dónde creen que lo agarraron? No lo agarraron del Damasceno. El Damasceno desarrolló eso en los inters, justamente cuando estaba el debate de la iconoclastia en la iglesia ortodoxa, pero el Damasceno no lo agarró tampoco de la escritura.
¿sí? El Damasceno no lo agarró de la exégesis del texto bíblico. El Damasceno no lo agarró de la tradición apostólica, porque los primeros siglos de la iglesia, tú tienes, por ejemplo, a Lactancio haciendo una crítica severa a las imágenes, tienes a Tertuliano haciendo una crítica a las imágenes, tienes a Orígenes haciendo una crítica a las imágenes, tienes a Epifanio de Salamina haciendo una crítica a las imágenes, incluso a Agustín haciendo una crítica a las imágenes, tienes a Eusebio haciendo una crítica a las imágenes, y tienes a otros padres prenicenos haciendo una crítica a las imágenes. También entrado el siglo IV. Ahorita se los voy a probar. Entonces, si no sale del núcleo judío de donde salió el cristianismo, la adoración a íconos, a imágenes, sacarlas en procesión, si no salió de los padres prenicenos, que vendría siendo la tradición apostólica temprana, ¿de dónde carambas sacaron los católicos y los ortodoxos la adoración a íconos y a imágenes y a estatuas? Ahí te lo voy a mostrar, pero pon atención. ¿No? O sea, el punto de inflexión del séptimo concilio ecuménico es si la materia es mala o no. Ahí está. El punto de inflexión del debate es básicamente la encarnación. Fíjense qué astutos, cómo vincularon el andar besando cuadros, andar postando ante imágenes con la encarnación. Básicamente la teología del Damasceno era que si Dios se había encarnado en Cristo, entonces la materia había sido dignificada o divinizada, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristo mismo se había hecho materia. Por lo tanto, ya era posible utilizar la materia con fines religiosos. Y en este sentido, se podía adorar la imagen de Cristo porque al haberse Cristo encarnado y tomado materia, la materia quedaba dignificada. Este es el argumento del Damasceno. ¿Pero de dónde lo tomó el Damasceno? Si la materia puede representar a Cristo o no. Y tiene que ver con que si Cristo se hizo carne y lo podía... Este es un problema, mi querido católico ortodoxo. Este es un problema porque tanto Constantinopla como el Segundo Concilio de Nicea ordena que la adores. Y yo entiendo tu reticencia, porque al final de cuentas eres hijo de la modernidad occidental. Es lo que les digo, ¿no? Es como cuando vino Rigo Ardón a debatir conmigo el tema de las imágenes y yo le hice la pregunta, ¿no? Si él adoraba la imagen o no la adoraba. Y él me dijo, yo adoro lo que representa la imagen. Bueno, esa no es la respuesta del Concilio de Constantinopla ni es la respuesta del Concilio de Nicea. La respuesta del Concilio de Nicea es que dado que la materia ha sido dignificada por la encarnación, puedes adorarla. De hecho, se ordena, tanto en el Dessinger como en las actas del Segundo Concilio, que adores las imágenes, adores esos objetos, ¿sí? Porque esos objetos han sido dignificados. Pero aquí hay otro problema de sentido común que creo que a los católicos ortodoxos y cristianos, a los católicos ortodoxos y a los latinos se les ha pasado, ¿no? Que ellos no están adorando ninguna imagen de María. Porque no tienen una imagen de María. Ellos están adorando, como dice Isaías, la representación de la imaginación del que la pintó. No sé si se les pasó, no se han dado cuenta que ellos no están adorando el icono del Pantocrator que es Cristo, no, ni tampoco representa a Cristo, representa la imaginación de un artista. Por eso para nosotros el asunto de las imágenes es artístico, pedagógico. No es un asunto que tenga que ver con la encarnación, ni con la cristología, ni con la salvación, porque no tenemos imágenes de Cristo. No hay imágenes de Cristo. Hay imágenes que salen de la mente de los artistas. Y como salen de la mente de los artistas, son concepciones mentales de esos artistas. Y por eso ustedes tienen una imagen del Pantocrator que tiene un ojo más chiquito que el otro, y los católicos tienen una imagen de un Cristo negro, y por allá un Cristo verde, y por allá un Cristo rojo, un Cristo de 20 kilos, un Cristo de 40, un Cristo crucificado, un Cristo bailando. Hay todo tipo de imágenes, porque no son representaciones del prototipo, porque no puede haber una representación del prototipo. Por eso el arte cambió 180 grados cuando surgió la fotografía. ¿Y por qué? Porque ya no había forma de hacer ese tipo de imágenes, porque la fotografía era algo exacto. Por eso surge el arte hiperrealista, que trata de emular la fotografía. Ustedes no tienen eso, porque ustedes no tienen imágenes de Cristo, ni tienen imágenes de María, ni imágenes de nadie. Y por eso nuevamente se van a decantar por los poemas. Vas a encontrar tú a un católico romano diciéndote que Lucas pintó a la Virgen y que una de las primeras imágenes las pintó Lucas. Puros poemas, puras tonterías. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la realidad en la que ellos no están situados, tienen que enfrentarse a la realidad de que ellos no adoran. Miren, por ejemplo, el padre tiene un icono allá atrás, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Ese icono para ese padre representa a Jesucristo. Para mí no. Para mí ese icono representa la imaginación del artista que lo pintó. Porque no sabemos cómo era Cristo. Ahí lo tienes. Pero vamos a seguir. Podemos palpar si Dios se encarnó, si Dios se hizo visible y si la materia es capaz de contener a Dios. Si la materia es capaz de representar a Dios. Si la materia es capaz de contener a Dios, pero es que es un... Dios mío, mi vida, dame paciencia. Hay un texto bíblico que dice, nosotros siendo linaje de Dios, no debemos pensar que Dios puede estar contenido en estas cosas, dice Pablo justamente a los griegos.
¿Se dan cuenta la forma en que ellos remodelan el texto? Es que ellos no son buenos en la exégesis. No son buenos en la exégesis. Vaya usted, si alguien me puede poner el texto, Ángel, si andas por aquí, ponme el texto que dice, siendo pues nosotros linaje de Dios, no debemos pensar o creer que la materia puede contener a Dios, puede contener a la divinidad. Y acá tengo al Padre diciéndome que no, que les vale 3 pepinos, que ellos creen que la materia puede contener a la divinidad a causa de la encarnación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la exégesis bíblica clara y tenemos la evidencia de que Pablo no andaba haciendo estas estupideces de adorado, postrándose ante íconos, adorando estatuas, porque claramente era un judío y el cristianismo nace del judaísmo, y tenemos a la iglesia que no se ha depurado y que se siente muy orgullosa de decir el modernismo no nos ha hecho nada. Oye, tranquilo, lo que te hace falta son unas buenas dosis de modernidad para que puedas, por supuesto, hacer buena teología. Ahora, miren, este comentario me parece acertado. Que las imágenes son teología pintada. Yo estoy de acuerdo, porque justamente esa era la posición de Lutero. Calvino no compartía esa posición y ahorita se lo voy a mostrar, pero Lutero sí llegó a decir que las imágenes eran la teología para los pobres. Pero ¿qué estamos diciendo aquí? Que esto es lo que los protestantes aceptamos, que las imágenes tienen un valor pedagógico. Ojito, copta ortodoxa. Las imágenes tienen un valor pedagógico, artístico, no cristológico, porque cuando dices que las imágenes tienen un valor cristológico, yo me vinculo a ellos en un sentido de salvífico, de salvación, de Cristo, cristología. Lo que estás diciendo ahí, que es teología pintada, irónicamente, aunque te llames ortodoxa, es protestante. Eso es lo que nosotros creemos. ¿Ven? Todo lo que tenemos que hacer es exponer también a los ortodoxos a la realidad de la exégesis bíblica. Pero vamos a seguir. O sea, mucho más allá de ser una discusión sobre arte sagrado o no, es una discusión cristológica, tiene que ver con la encarnación, con el misterio de la encarnación. Entonces, no vamos a decir, no, bueno, los 6 concilios ecuménicos anteriores muy bien porque hablaron de cristología, pero el 7º no, porque habla sobre... Aquí está, miren. Puesto que somos descendientes de Dios, no debemos creer que Dios es algo que la gente imagina. Ay, Señor. Dice, puesto que somos descendientes de Dios, no debemos creer que Dios es algo que la gente imagina. Y yo le pregunto tanto al Choripanes como al Parecito, ¿y de dónde sacaron esas imágenes ustedes? ¿Le tomaron una foto a Jesús? ¿Le tomaron una foto a Jesús o alguien la imaginó? Y claro, obviamente yo espero este tipo de comentarios, estos ignorantes, ¿no? Porque les duele la realidad, pero esa es la realidad. Y por eso el protestante que sacrifica toda la exégesis del texto y su acercamiento sintáctico al texto de personas que nos están hablando en los términos más claros posibles, es un protestante que nunca tuvo realmente en alta estima la escritura, ¿no? Temas de arte sagrado, ¿verdad? No. El 7º concilio ecuménico es también de cristología. Wow. Lo que sucede... Ahí lo tienen, ¿no? El 7º concilio ecuménico es de cristología, pero yo les voy a mostrar ahorita de dónde sacaron las definiciones del 7º concilio de Nicea, que los llevó a adorar imágenes. De hecho, los términos en griego, la razón por la cual los choripanes católicos hacen la distinción es porque los términos en griego que se utilizaron, proscuneo, latreo, etcétera, no hay distinción. Los griegos no hacen distinción. Quien tuvo que hacer la distinción fueron los católicos latinos, por eso te salen con que proscuneo es para esto, latreo es para esto, protodulia es para esto, etcétera, etcétera. Duleo es para esto. ¿Ven? Es que se refleja en la iconografía, como el concilio de Éfeso usó la palabra Theotokos, y alguien puede decir, bueno, el segundo se fijó en la Virgen nada más. No, es cristológico también y usa la palabra Theotokos como el catalizador del problema con Nestorio, ¿no? Entonces, bueno. Fíjese qué interesante, ¿no? Porque ciertamente cuando hablamos, por ejemplo, del concilio de Éfeso, hablamos de un tema cristológico que trataba con la naturaleza de Cristo. Las imágenes no tienen nada que ver con eso. Pero ellos hicieron una concatenación muy interesante en la que terminan justificando el uso de las imágenes después de un proceso de iconoclastía en el que sus emperadores les habían exigido no utilizar imágenes porque la gente estaba tendiendo a la idolatría. Terminan hoy defendiendo eso, justificándolo. Exactamente lo que hace el catolicismo romano. Cuando tú ves a una persona postrada ante una estatua de la supuesta Virgen, ellos justifican esos actos idolátricos que están condenados por toda la escritura, la justifican diciendo, no es adoración, es hiperdulía. Ve tú a saber de dónde caramba sacaron eso, pero se lo inventaron como una justificación válida que les calma la conciencia. Pero para un protestante, obviamente, que es fiel a las escrituras como regla final, como regla máxima de la teología, dice, esto es una estupidez, ¿no? No nos vengan a vender gato por liebre, ¿no? En resumen, porque yo soy de los que hablan y si no me paran, bueno, hay que ponerme freno. Entonces, sí. En resumen, no creo que sea sensato eso, Santiago, ¿no? Tomar una cosa y otra, ¿no? Recién hizo referencia. Ahora, yo quiero que entiendan algo.
Yo como buen protestante, que milito mi fe en la iglesia metodista, yo amo a mi pueblo, amo mi fe, amo las escrituras. Y yo creo que no soy el único que puede sentirse celoso de defender las creencias de nuestro pueblo. Entonces, yo no estoy invitando a ningún ortodoxo ni a ningún católico que se hagan protestantes. Hagan lo que quieran, ¿no? Si ustedes están enamorados del incienso y de todo eso, eso no es mi problema. Lo que yo estoy haciendo aquí es que no hagan una crítica del protestantismo tan ligera, pensando que el protestantismo es ese bote de basura que pueden patear. Porque créanme, en exégesis no les va a ir bien. Y reto a cualquier ortodoxo, como he retado a muchos católicos, a que si quieren hacer un debate en torno a la idolatría, en torno a las imágenes y en torno a eso, lo hacemos desde el sentido de la exégesis bíblica. No les va a ir bien. Ni tampoco les va a ir bien en el sentido de la tradición porque no pueden apelar a ella. Y no pueden apelar a ella porque el cristianismo no nació entre los griegos, nació entre los judíos. Y los judíos no adoraban imágenes. De hecho, cuando los judíos llegaron a adorar imágenes, sí, también intentaron justificar sus estupideces. Por ejemplo, cuando los judíos levantaron ese becerro de oro, ellos no dijeron que ese becerro de oro era Vishnu dijeron los dioses que nos sacaron de Egipto. La intención detrás del acto parece ser que era buena. Se buscó justificar porque esos dioses que nos habían hecho bien sacándonos de Egipto debía ser adorado. Entonces las justificaciones siempre van a existir. Y también cuando les levantaron la serpiente para ser adorada, de seguro que tuvieron una justificación para terminar adorándola. Entonces no vengan con el cuento de que la encarnación y que la cristología, porque el cristianismo nació del judaísmo, no nació de ustedes. Cristo no era católico romano. Cristo no era ortodoxo griego, ni era patriarca de Moscú, ni patriarca de Constantinopla. Cristo era judío, sí, judío de cepa. Pablo era judío de judío, fariseo de fariseos. Pedro era judío. Entonces los judíos para el tiempo del segundo templo, que venían ya de la transición de Babilonia, venían curados de la idolatría. Eran tan reticentes que no permitían ni siquiera los pendones, ¿sí? Lean la historia eclesiástica de Eusebio. No permitían ni siquiera los pendones del ejército romano dentro de sus calles. A ese nivel eran de exagerados. Entonces, no vengan con el cuento hoy de que ustedes tienen la tradición. Ustedes no están siguiendo ninguna tradición apostólica en el uso de las imágenes, adorarlas, besarlas, inclinarse ante ellas. Ustedes están siguiendo el uso de los paganos. Y por eso el modernismo lo repudian, porque el modernismo lo que ha hecho es depurar todas las fetichismos, todas las supersticiones, y nosotros ya pasamos por esa etapa. Ahora se la bancan y ustedes pasen por ella. Pero miren, no les miento, se los voy a probar. Antes de irme se los voy a probar y ya después haré un programa mucho más denso al respecto. Igual si algún ortodoxo quiere subir y lo debatimos totalmente. Quiero probárselos, ¿no? Quiero probárselos para que vean que no les estoy mintiendo. Yo se los probé la vez pasada porque me gusta investigar, ¿no? Me gusta investigar y de hecho lo atajamos aquí. Igual, si algún ortodoxo se siente con el derecho a réplica, lo reto a un debate. Podemos debatirlo amistosamente con un moderador, debatimos el tema de las imágenes, ustedes debaten la perspectiva del Damasceno de la encarnación y yo debato la perspectiva protestante de lo teológico y pedagógico. Pero aquí les voy a mostrar. ¿Se acuerdan lo que dijo el cura? El cura dijo que el tema era cristológico porque las imágenes estaban vinculadas en Cristo a la dignificación de la materia. Mira, aquí tienen el concilio de Elvira, vean, no deben de tener cuadros en las iglesias, ni aquello que es objeto de culto de oración. Esto lo creían los ortodoxos. Eso lo creían los ortodoxos. Yo no sé por qué los ortodoxos cambiaron. Pero yo les digo así por qué los ortodoxos cambiaron, por la bruja Irene, que rompió con el legado de los emperadores que habían guiado por buen camino al pueblo. Y esa bruja Irene terminó llevando otra vez al pueblo a la idolatría. Y ahora defienden a Irene y defienden todo esto cuando hubo buenos emperadores que llevaron a la iglesia ortodoxa por el buen camino, pero tratando de congeniar con el Papa, ¿no? Tratando de congeniar con el Papa, la bruja Irene terminó convocando el concilio que ahora celebran sin darse cuenta hacia dónde los llevó. Bien, lo que les quiero mostrar es esto y ya voy a cerrar, nada más denme oportunidad. Miren, están lentas las diapositivas. A ver. Igual estas diapositivas usted las encuentra en mi página, ¿no? ¿Dónde está? Aquí viene ya, aquí viene. Aquí está, miren. ¿Se acuerda lo que dijo el cura? Cuando Orígenes, sí, se enfrentó a Celso el pagano, Celso criticaba a los cristianos porque los cristianos se oponían a tener imágenes en su culto.
Y una de las críticas que hizo Celso es que ellos no tenían imágenes porque no tenían dinero, lo cual era la evidencia de que eran una secta pobretona, ¿no? Mire lo que dice aquí. Esto lo dice Celso. Vamos a tratar de otro asunto. Los cristianos no pueden soportar la vista de templos, de altares, ni de estatuas. Celso, acuérdese que estaba en el sentido de Orígenes, ¿no? Tienen esto en común con los escitas, con los nómadas libios, con los seros que no tienen Dios y con las naciones más salvajes. Los persas comparten ese mismo sentimiento, como Heródoto nos revela en su pasaje de su historia. Sé de buena fuente que entre los persas la ley no permite erigir altares, templos y estatuas. Y esta es la crítica de Celso a los cristianos primitivos. Para que me venga el sacerdote y diga que es tradición, falso. Y los cristianos primitivos no tenían. Pero aquí viene la parte que yo quiero. Página 146 del discurso de Celso. Los cristianos reprueban en absoluto cualquier imagen. Si los cristianos piensan que no se pueden admitir imágenes divinas, ¿por qué Dios, como también opinan los persas, no tiene forma humana? Se contradicen de forma estrepitosa. Entonces, ¿de dónde agarraron los ortodoxos la defensa de que al tener Dios forma humana, la materia que dignificada, lo tomaron de los paganos? Porque es la defensa irónica que utilizaba Celso al decir que al no aceptar las imágenes, habiendo tenido Cristo forma humana, dice, se contradicen de forma estrepitosa, dado que ellos declaran, por otra parte, que Dios hizo al hombre a su propia imagen y que le dio una forma parecida a la suya. De Celso, desde el siglo III, los paganos ya utilizaban estos discursos. Ahora vamos justamente al Damasceno. Y el Juan Damasceno, en su exposición de la fe, nos dice justamente esto, puesto que algunos nos reprochan que veneramos y honramos la imagen de nuestro Salvador, nuestro Señor, y además de eso, las de los restantes santos y compañeros de Cristo han de oír como Dios desde el principio creó al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Exactamente lo que dijo el Damasceno. Y así les voy mostrando que en efecto, miren, en consecuencia en el Antiguo Testamento el empleo de las imágenes no era acostumbrado, pero Dios, a causa de sus entrañas de misericordia, se hizo hombre para nuestra salvación. ¿De dónde lo agarró? Estos argumentos no los agarraron del judaísmo, ni del cristianismo primitivo, ni de la tradición. Estos argumentos los agarraron de los paganos. Son paganos en esencia. Entonces, hoy, siglo XXI, que yo pudiera todos estos documentos y hacer un análisis, no me van a vender gato por liebre, ¿no? Así que, bueno, hasta luego, mis queridos panas. En una tarde solas y de alegría, un campesino salió al monte a merodear. Rayos de luz, una brisa isabelina, todo muy lindo, especial para meditar. Terreno adentro, la hierba se movía, del caso cielo un peñón se iluminó. Con escafandra y un traje de malilla, a Juan mi primo un ser se le apareció. Impresionado por lo que ayer veía, no resistió y por curiosidad se acercó. De entre las sombras de aquella luz que emitía, una mujer de dulce cara él le habló. Lo que sea alguien jamás se imaginaría era que Juan mi primo era un pastor, que iba armado con las palabras de vida, que sabía cómo probar los espíritus, que iba armado con las palabras de vida, que sabía cómo probar los espíritus. Juanito, Juanito, haceme la capilla, disculpe señora, a Cristo sirvo yo. No temas, Juanito, que Él es quien me envía. No temo, señora, más que a Dios mi Salvador. Yo vengo del cielo, no dudo usted mi vida. No dudo yo, señora, más que de sus cuernos. Pedime una prueba, si miras hacia arriba, usted no me convence aunque ponga a bailar el sol. ¿Qué pasa, Juanito? ¿Duda usted de mi guía? Yo dudo, señora, de toda su intención. Y ahí le va la cumbia, por ahí va la gente, es un hijo can. Cayó la noche y aquel debate seguía, y aquel alien usaba la persuasión, llorando a ratos y en otros se reía, intentaba llevar a cabo su misión. Pero es que Juan con toda su gallardía citaba textos de la Biblia con tesón. Él sabía bien lo que en su libro se advertía, de aquellos diablos que buscan la perdición. Ya muy cansado aquel alien contendía, se daba cuenta que fallaba en su misión. Buscó entonces con toda su algarabía convencerlo con una última opción. Buscó entonces con toda su algarabía convencerlo con una última opción. Observe, Juanito, usted mi corazón muy lleno de espinas, así me lo dejó. Haceme una capilla, no me haga sufrir más, y yo le prometo que se convertirá. No sea insolente, obedezca usted a su Dios, Él es quien me envía, adore mi corazón. Haceme la capilla, prenda de halcón,
que con un perreo del sol se convirtió. Pero Juanito, que sí sabía que los demonios suelen vestirse de luz, le dijo entonces lo que creía y aquel alien de su vista desapareció. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.